Ya estamos en contacto telefónico en la mañana de contacto inicial, esta vez con el senador nacional Víctor Zimmerman. Muy buenos días, Walter Nespoletti y Martín Sánchez te saludan. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Víctor, y aquí estamos tratando de compartir en esta última jornada, digamos, hábil de nuestra actividad al frente de este informativo de la mañana de contacto inicial y con los últimos datos que vos tenés sobre estos nuevos proyectos presentados para beneficio de los monotributistas y demás. ¿Qué nos podés comentar al respecto para ir ampliando esta información a la comunidad? Bueno, mira, en esta semana se han tratado varios temas muy importantes para el país y obviamente para la situación económica y social de la Argentina, entre ellos el tema de la moratoria, ampliación de la moratoria. Y en ese marco, antes de eso, porque creo que obviamente, si bien la moratoria tiene que ver para obligaciones vencidas o aquellos impuestos que se han vencido y que no se han podido pagar, y entonces viene bien darle facilidades a los contribuyentes de los impuestos nacionales para que de alguna manera puedan normalizar su situación. Pero a partir de ahí nosotros pensábamos que también habría que haber algún alivio desde el punto de vista fiscal para seguir pagando los impuestos y poder seguir manteniéndose al día. Y entonces en ese marco es que presentamos un proyecto que lo trabajamos con el Consejo Profesional de Ciencia Económica, con la Cámara de Comercio, con la CAME, y que recibió un gran acompañamiento de senadores de todo el país. Es que nosotros queremos que los monotributistas puedan vender más, facturar más y seguir manteniéndose en la categoría que están actualmente. Entonces siguen pagando el mismo importe de impuestos, de la cuota que se paga todos los meses. Entonces de eso se trata fundamentalmente. Establecimos un esquema de actualización de la facturación, porque por ejemplo, para que la gente común nos entienda, la que no está inscrita, el monotributo tiene distintas categorías, y la categoría A tenía un monto de venta, supongamos, de 50.000 pesos mensuales. Y si pasaba esos 50.000 pesos mensuales, pasaba a la categoría B. ¿Qué es lo que hacemos con el proyecto nosotros? Aumentamos la posibilidad de venta del de la categoría A, producto de la inflación de los últimos tiempos, lo actualizamos en base a la actualización que tiene la FIP, y sigue estando en la categoría A. Es una manera de flexibilizar y darle una posibilidad de que si el comerciante, el emprendedor, el que está de alguna manera inscrito, el prestador de servicios en el monotributo, y puede llegar a vender más porque su venta se aumenta producto además del aumento de los precios que hace que la venta mensual se aumente y siga pagando la misma categoría y el mismo importe. La verdad que creemos que eso contribuye en el conjunto de medidas que necesitamos sacar de alguna manera para poner en marcha el sistema productivo y para de alguna manera poder ayudar a los contribuyentes para que puedan pagar sus cuestiones fiscales en tiempo y forma más allá de la moratoria. En ese marco lo presentamos y la verdad que ha generado una buena expectativa. Esperemos que finalmente estas cuestiones se puedan discutir en la comisión respectiva del Senado y a ver si le podemos dar media sanción. Víctor, estos días atrás, en esta misma semana, el presidente de la Nación, con bombos y platillos, junto al ministro de Economía, anunciaron el arreglo con los bonistas por este tema de la deuda externa argentina. Pero en definitiva, la gente por ahí lo toma como un beneplácito y una solución, pero lo que se arregló en definitiva no es el grueso de lo que es la deuda, sino son algunos fondos y que no implica un monto muy grande, digamos, de lo que es la deuda que mantiene hoy y que se habla de unos 66.000, 67.000 millones de dólares. ¿Esto cómo lo tomamos nosotros, el ciudadano común, el de a pie, digamos, en lo que se refiere y lo que anuncia el gobierno? Bueno, mira, es muy buena tu pregunta, porque la verdad que es una buena noticia, sí, pero yo voy a tratar de explicar para que la gente común la entienda. El total de la deuda pública argentina, entre la deuda externa y la deuda interna, esto está compuesto por varias cosas. Por el tema de la deuda en legislación extranjera en dólares, esta es una parte, que esto es lo que se arregló con los bonistas. Después tenés la deuda, que son más de 41.000 millones de dólares, en dólares con legislación argentina. Después tenés la deuda con los organismos multilaterales y bilaterales de crédito como CAF, Banco Mundial, BID, otra parte de la deuda. Después tenés la deuda con el Fondo Monetario Internacional,
Después tener la deuda en peso en la Argentina, con el Banco Nación y con las otras entidades, con el Fondo de Garantías de sustentabilidad. Y eso hace el total de la deuda pública argentina. Entonces, claro que es un buen avance porque obviamente nosotros lo que pudimos arreglar es esa porción de deuda, ese porcentaje del total de la deuda con los bonistas extranjeros que se litiga en el extranjero o que se negocia en el extranjero. ¿Es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Ahora, es un punto de partida y te explico por qué. Porque la Argentina estaba en default. ¿Qué significa que estaba en default? No estaba pagando ni intereses ni capital de sus compromisos. Y ahora por esa parte ya se da un acuerdo y empieza a pagar. ¿Eso nos califica en el mundo como una buena perspectiva? Sí, pero ahora hay que empezar a generar un programa económico que nos permita crecimiento, productividad y sostenibilidad de la cuestión productiva para empezar a pagar los compromisos. Lo que hace que tenemos que tener en forma inmediata, lo antes posible, un programa de gobierno, un presupuesto nacional, que no lo tenemos. Este año el gobierno está funcionando con el presupuesto prorrogado, a los efectos de ver qué es lo que se va a hacer y dónde se va a poner la plata para la reactivación económica argentina y obviamente generar mayor cantidad de exportaciones, generar divisas para empezar a cumplir con los compromisos de ese sector que ya lo cerramos. Ahora tenemos que cerrar el resto. Nosotros estamos en el medio del cronograma de reprogramación de la deuda pública argentina. Este es el escenario. Por eso digo, es una buena noticia, claro que es una buena noticia, porque obviamente volvemos al contexto internacional y esto de alguna manera nos facilita o nos permite seguir avanzando con el resto que falta. Pero ojo, ahora hay que establecer prioridades, hay que ver cómo se va a partir de la escasez, qué obra se va a hacer. Por eso un proyecto de esto, que yo hablábamos del tema del monotributo, que tiene que ver con de alguna manera facilitarle al contribuyente argentino, que es el que sostiene el gasto público, que tenga una flexibilización, nos parece una buena medida. De la misma manera que nos parece una buena medida un plan de facilidades para la deuda vencida, porque hay mucha gente, producto de la cuarentena y de la pandemia, pero fundamentalmente producto de la cuarentena, tuvieron los negocios cerrados, no tienen facturación y no podían pagar los impuestos. Todo esto está dentro de lo que significa la recuperación económica y social de la Argentina. Así que bueno, es una buena noticia, sí, pero también eso significa que a partir de ahora tenemos que empezar a asumir los compromisos y que obviamente tenemos que poner en marcha un programa económico que nos garantice poder empezar a cumplir con nuestras obligaciones. Perfecto. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Martín Sánchez te saluda. Hola Martín, un gusto saludarte, ¿cómo andás? Bien, aquí trabajando, Víctor, y escuchando también porque veo que tenés una agenda importante, ya que hace un par de días atrás estuviste reunido con la Comisión de Turismo, Presupuesto y Hacienda por el tema de la reactivación económica justamente del sector del turismo. ¿No podés hablar al respecto? Sí, claro, es una ley que pretende de alguna manera un fuerte acompañamiento a uno de los sectores productivos del país. Obviamente nosotros tenemos un turismo incipiente, pero queremos tenerlo porque es generador de divisas, por lo tanto nosotros discutimos y aportamos cuestiones. Este es un sector que hay que facilitarle cosas. Yo recién salí de un Zoom que estamos debatiendo el tema de la ley del conocimiento, que vamos a tener reunión con Hacienda y Presupuesto ahora a las 11 de la mañana, dentro de 5 minutos, para ver cómo de alguna manera también podemos fomentar todo lo que tiene que ver con la ley de conocimiento para que todas las empresas que estén ahí puedan tener incentivos y ver cómo le damos un marco normativo, todo con la misma intención de contribuir y fijar las normas que necesita el presidente de la Nación y el equipo económico a los efectos de potenciar y fortalecer el sistema productivo argentino en sus distintas actividades. El turismo, el software, el conocimiento, ciencia y técnica, el campo, establecer facilidades desde el punto de vista fiscal, ver cómo de alguna manera somos capaces hacia adelante, mejorar todo lo que tiene que ver con política monetaria para establecer créditos accesibles. Ese es otro desafío, el acceso al crédito, que esperamos que a partir de estas negociaciones positivas que se están haciendo, no solo que obviamente tenemos que empezar a pagar, sino que podamos tener acceso a financiamiento fundamentalmente para el sector privado. Por eso también es una buena noticia empezar a cumplir con los compromisos. Es decir, todo esto está en el conjunto de medidas que tienen que estar en un plan económico
que es el que tiene que poner ahora sobre la mesa el gobierno nacional a los efectos de decirnos cómo creemos que vamos a recuperar la economía, cómo vamos a crecer y cómo de alguna manera vamos a poder a partir de eso cumplir con nuestras obligaciones. Víctor, en la última, antes de que vos entres en tu actividad, digamos, habitual, Sí. y tiene que ver con este tema de la escalada del dólar que vemos desde el mes de diciembre. Estamos a prácticamente 8 meses de asumido este gobierno y vemos que el dólar prácticamente ha duplicado el valor a lo que teníamos en diciembre y que pareciera no tener freno, y ya el dólar, digamos, entre el oficial más el recargo del 30 por el dólar turista que aplica el gobierno, ya está en los 100 pesos, y ni hablemos del blue que está arriba de los 135. ¿Esto vos creés que incentiva la producción y la inversión para generar fuentes de trabajo? Bueno, este es otro de los desafíos del plan económico que tiene que presentar el gobierno, la política monetaria, porque hoy exportar un dólar que no es el mismo el que tener el costo para producir, porque vos podés exportar hoy a un dólar que está en el medio, pero el costo de producción de los insumos y cuando vos tenés que comprar te cobran al dólar blue. Entonces nosotros debiéramos tener un tipo de política desde el punto de vista monetario que sea competitivo, un dólar competitivo, pero que no este aumento del dólar permanentemente se traslada a precio, y cuando se traslada a precio obviamente empobrece porque el salario no alcanza y tenemos inflación. Entonces este es el otro desafío que tiene el gobierno desde el punto de vista de la política monetaria, ver cómo se frena de alguna manera y cómo se equiparan los valores del dólar, porque cuando vos producís algo, como nosotros no tenemos producción nacional para los insumos de todas las cosas que se producen, tenemos que importar, tener un valor para un bien del dólar diferente al que después puedes exportar, y nosotros necesitamos exportar porque tenemos que generar divisas para poder cumplir estos compromisos que acordamos ahora con los delitos extranjeros y los compromisos de la deuda pública que podamos acordar y necesitamos acordar hacia adelante. Está todo incluido en el mismo mecanismo. Por lo tanto, yo creo que uno de los principales desafíos que tiene el gobierno dentro del programa de gobierno es la política monetaria. Ver cómo se puede unificar el valor del dólar, cómo podemos lograr una tasa de interés para el sector privado fundamentalmente más barata. Este es el desafío para que haya inversión. Entonces, bueno, está todo incluido dentro del programa. Por eso, obviamente, también yo siempre decía de que la cuestión económica nosotros la teníamos que discutir antes, junto con la cuestión de la salud. No primero la salud y después la economía. Yo creo que en eso perdimos un tiempo precioso, pero bueno, esta es mi visión. Yo creo que nosotros podríamos ir discutiendo las dos cosas, teniendo por supuesto como principal objetivo el tema de la salud. Todos obviamente queremos preservar la vida, pero esta cuestión económica lleva tiempo y estas son las correcciones que necesitamos para volver a la normalidad, para volver a producir, para volver a crecer, en un contexto que es difícil y que hay mucha dificultad, porque no es solo el problema en la Argentina, es un problema de carácter mundial lo de la pandemia, por eso es que es tan dificultoso y por eso es que el desafío es enorme. Pero bueno, habrá que trabajar en esa línea a los efectos de ver si finalmente podemos darle los instrumentos que el presidente necesita y que a partir de ahí el presidente ayude a nuestra provincia y que a partir de ahí el gobernador ayude a nuestros intendentes y que a partir de ahí el sector privado también tenga un beneficio para sostener el gasto público. Es otro de los temas que tenemos que empezar a debatir. Nosotros no podemos seguir acrecentando el gasto público, ¿con qué lo vamos a financiar? Y esto no tiene que ver con la deuda, tiene que ver con el funcionamiento normal. En tu casa, si vos ganás 10, no gastás 20. Si vos ganás 10, sin tener un gasto de 20, algún gasto deja de hacer o buscar otro trabajo. Para ver cómo de alguna manera equilibrar las cuentas, para que te quede una diferencia a favor todos los meses por si te enfermas, por si se rompe la moto, por si tenés que comprar una garrafa. Bueno, la economía de un país es una cosa parecida, mucho más compleja, pero finalmente sigue siendo lo mismo. Es una cuestión de sentido común. Si vos ganás 10, tenés que gastar 8 para dejar 2 pesos por algún imprevisto que siempre uno tiene en la casa y en la familia. Bueno, de esto se trata el desafío también de la recuperación económica argentina. Víctor, desde ya te agradecemos este contacto telefónico, ya estás en hora de entrar a la sala Zoom, así que bueno, agradecido como siempre por esta participación y el compromiso como siempre de tenerte nuevamente en nuestra línea para ampliar muchos proyectos más y hablar obviamente de la política nacional. ¿Te parece así? Con mucho gusto,
gusto, la verdad que es un placer siempre estar en contacto con ustedes, así que bueno, sí, ya estoy conectado, de alguna manera silenciada a la computadora para poder hablar con ustedes, así que ya me estoy incorporando a la Comisión de Siempre y Presupuesto. Les mando un gran abrazo. Un abrazo, Víctor, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.